Dios los bendiga, hermanos. Vamos a meditar hoy en el Salmo 90, en los versos 1 y 2. Le invito a que usted lo busque en su Biblia, Salmo 90, versos 1 y 2. Yo voy a darle lectura, acompáñeme con su vista. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de este Salmo, versos 1 y 2. Y esta porción, este Salmo, usted en su Biblia tal vez tenga indicado oración de Moisés. Moisés había enseñado a orar al pueblo, entonces en esta oración vemos plasmado el reconocimiento al menos de 5 características de Dios que debemos tener en cuenta cuando nosotros estamos orando. Podemos ver en la primera parte que nos dice de la siguiente manera: Señor. Inicia indicando su señorío. Es así que el salmista inicia su oración reconociendo la superioridad de Dios. Y cuando nosotros venimos a Él, tenemos que venir reconociendo su superioridad. Es incorrecto, antibíblico, que nosotros vengamos a Dios exigiendo. Por eso aquellas corrientes modernistas que dicen que nosotros debemos recordarle a Dios sus promesas, exigir que cumpla sus promesas, no tiene un fundamento bíblico. Porque cuando la Biblia habla acerca de la oración, cuando la Biblia habla de la relación que nosotros podemos tener con Dios, habla de un reconocimiento. Si bien somos hijos, porque ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón somos llamados hijos de Dios, eso no exime o no le quita a Dios su posición de soberanía. Él es Dios y nosotros tenemos que reconocerle como Señor. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Pablo. Pablo constantemente menciona que Jesús es su Señor. Pablo constantemente hace referencia a Jehová también como el Señor. Recordemos que Jesús y Jehová son Dios. Jehová, hablando propiamente, de la primera persona de la Trinidad, y Jesús viene siendo la segunda persona de la Trinidad. Ambos son Dios. Es así que el creyente tiene que tener en cuenta que Él es nuestro Señor. Y cuando hablamos de Señor, hablamos de aquel dueño de los esclavos. Y cuando nosotros vemos que Pablo, por ejemplo, hace referencia a que Él es un siervo, lo que está diciendo es que Él es un esclavo. Y la Biblia está en armonía con este concepto. Dice que nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Fuimos liberados de esclavitud del pecado, pero fuimos liberados por precio. Él nos compró. Ahora somos su pertenencia. Si bien hemos heredado también el cielo porque nos adoptó, pero en cuanto a nuestra posición ante Dios, siempre Él será soberano. Nosotros tenemos que reconocer, y si venimos ante Él, tenemos que venir como también indica la oración modelo, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros tenemos que reconocer que Él está por encima de toda categoría, tanto en santidad como en gobierno. Hágase tu voluntad en el cielo, también en la tierra. Es su voluntad la que realmente importa. Así que todo creyente tiene que reconocer que Él es el Señor. Por eso el Salmo inicia diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
Y aquí nos habla de un segundo aspecto. Nosotros tenemos que reconocer en primer lugar su superioridad, pero también tenemos que reconocer que nosotros tenemos necesidad de Él. Así que por un lado, Él es superior a todos. Y como Él es superior, cuando yo me doy cuenta de su grandeza, entonces me doy cuenta de mi inferioridad. Y digo, Señor, tengo necesidad de ti. Dice el salmista, tú nos has sido de refugio. Moisés entendía muy bien que era refugiarse en Dios. Vagaron 40 años en el desierto. Y el desierto, pues andar en el desierto no es cosa fácil. El desierto suele tener climas muy extremos. En el día un calor intenso que puede deshidratarte muy fácilmente. Pero en la noche hay heladas, hay fríos muy intensos que uno tiene que tener un ropaje apropiado para poder soportar los fríos. A eso le debemos sumar también las tormentas de arena que se dan en el desierto. Tenemos que sumarle también a aquellos animales propios del hábitat, los cuales suelen ser muy venenosos. Él sabía que necesitaba refugiarse completamente en Dios. Él es nuestro refugio, pero más que el refugio de nuestro cuerpo, Él es el refugio de nuestras almas. Estamos en las manos de Dios seguro y nadie nos puede sacar o apartar de la mano de Dios. Nadie nos puede separar de Dios porque estamos protegidos de su mano. Ni aun la muerte pudiese separarnos de la mano de Dios. Y esa es la confianza que tenemos todos los creyentes de decir, Él es nuestro refugio. Cuando la vida está en peligro, ¿por qué a veces los cristianos mueren? Tenemos muchas historias. Por ejemplo, me viene a la mente un grupo de creyentes que años atrás se dedicaban a cantar himnos. En uno de sus viajes el camión en el que venían se voltea y entonces fallecen algunos de sus integrantes. ¿Por qué Dios permite que un creyente fallezca? Tengo en la mente también un pastor muy querido que sufrió un accidente y murió en el accidente. ¿Por qué Dios permite esto si Él es nuestro refugio? O por ejemplo, ahorita en la actualidad, con el mal que está agobiando al mundo entero, también hay creyentes que han sido infectados de este virus y muy probablemente también fallezcan. ¿Por qué Dios permite todo eso? ¿Acaso no Él es nuestro refugio? ¿Acaso no es un buen refugio? Hermanos, nosotros muchas veces nos limitamos a pensar en esta vida, como esta es nuestro hábitat, nuestra habitación. Nosotros pensamos que solamente esto existe. A veces nuestra mente está pensando solamente en el terreno físico. Es nuestro refugio porque Él protege algo que es más importante. Recuerden que en esta vida solamente estamos de paso. Y lo que a Él le interesa proteger es nuestras almas. Y en Él estamos seguros. Y el día que sea el fin de nuestros tiempos, el cual solamente Él conoce, sea hoy, sea mañana, sea dentro de unos años, nuestra alma está segura en Él. Nosotros, por ser seres pecadores, por tener esa inclinación nata hacia el mal, necesitamos de ese refugio protector. Si no fuera por Él, que está protegiendo la integridad de nuestras almas, si no fuera por Él que nos protege de no perecer y estar en el infierno, entonces todos estaríamos expuestos a ese castigo eterno. ¿Por qué? Porque no es por obras de justicia, no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino es por su gracia. Es así que todos nos vemos beneficiados de su protección. Él es nuestro refugio. Si bien también podemos confiar que cuando estamos sirviéndole, Él nos protege en ese momento. Y si Él ha decidido, si Él permite que ese sea el fin de nuestros tiempos, entonces tenemos que tener por seguro que Él está del otro lado, esperándonos con los brazos abiertos. Él es nuestro verdadero refugio. Cuando nosotros meditamos en ese salmo y vemos que en primer lugar Él es nuestro Señor y debemos darle aquella
aquel lugar de superioridad. Tenemos que reconocerle como superior y que su voluntad es más importante que mi propia voluntad. Reconozco que Él es mi protección, que Él es mi refugio, pero también esto me lleva a reconocer que Él es eterno. Dice este pasaje, de generación en generación. Su eternidad me da paz. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la Biblia, puedo descubrir cómo Dios interactúa con sus hijos y cómo Él está al pendiente de las necesidades de sus hijos. Cuando yo miro en las Escrituras, reconozco el amor de Dios y veo con cuán amor trata a sus hijos. Cuando yo reconozco que Él es eterno, entonces reconozco que es el mismo Dios que estuvo con Moisés, es el mismo Dios que está conmigo en la actualidad, y que Él me protege, que Él me guía, que Él me consuela y Él me fortalece, y que en el momento difícil de pasar de esta vida a la otra, ese es el mismo Dios que estuvo al lado de Moisés cuando llegó el tiempo de su muerte. Es el mismo Dios que está conmigo cuando llegue el momento de mi partida. Y me da paz, ¿por qué? Porque sé que Dios cumple cada promesa, porque no es un Dios que muera, no es un Dios que cambie, sino es un Dios eterno, que de generación en generación, de dispensación en dispensación, siempre ha estado tratando con la humanidad y especialmente tratando con sus hijos. Así que este salmo me lleva a reconocer que Él es eterno. Y cuando yo reconozco que Él es eterno, entonces mi alma desea adorarle. Desea darle esta adoración por ser un ser superior. Desea mi alma adorarle porque ha sido bueno por todas las generaciones y yo estoy seguro que será bueno con mi generación. Pero también dice el Salmo, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Eso me lleva a reconocer su eterna soberanía, su eterna deidad. Él es Dios, por siempre ha sido Dios. ¿Cuál ha sido el problema del hombre que ha llevado al hombre a una caída constante, que ha llevado al hombre de un punto bueno a un punto cada vez peor? Las Escrituras nos dicen que cuando el hombre no tuvo en cuenta a Dios, cuando ya no adoró a Dios, entonces el hombre empezó a degenerarse, a caer cada vez más bajo. Romanos capítulo 1 nos habla claramente de esto. Podemos ir al libro de Romanos, si usted gusta acompañarnos. Dice en el verso 19 del capítulo 1 de Romanos, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y la Biblia sigue mencionando cómo el hombre sigue alejándose cada vez más de Dios. Este salmo me lleva a reconocer que Él es Dios por siempre. Y ese es el reconocimiento que cada uno de los creyentes debemos tener de Dios. Él ha sido Dios, es Dios y siempre será Dios. ¿Será que cuando el hombre decide darle la espalda a Dios, cuando el hombre decide controlar su propia vida, vivir su vida como bien le place, será que ahí Dios deja de ser Dios?
La Biblia nos dice que no. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. A pesar de que el hombre se oponga a creer en Dios, a pesar de que el hombre se niegue a obedecer los preceptos de Dios, Él sigue siendo el Dios soberano. A pesar de que muchos científicos niegan la existencia de Dios, su mismo acto de buscar negar, su mismo acto de buscar comprobar que Dios no existe, nos muestra la existencia de Dios. Porque una persona no invertiría tiempo en demostrar que algo que no existe es irreal. Si yo creo que algo no existe, no invertiría tiempo en demostrarlo, porque estoy convencido de esto. Sin embargo, el hombre sabe que Dios existe, porque fuimos creados para adorar su nombre. Fuimos creados para buscarle. Fuimos creados para darle honra y gloria exclusivamente a Dios. Por eso, a pesar de que el hombre quiera negar a Dios, en su interior sabe que existe Dios. Podemos encontrar un testimonio, por ejemplo, en la persona de Einstein, que decía que detrás de cada puerta que la ciencia abre, Dios está ahí. A pesar de que muchas veces negó a Dios, también en sus escritos muchas veces afirma la existencia de Dios. Porque Dios está ahí y no lo podemos negar. Ha demostrado su existencia a través de las cosas hechas. Dice que a través de las cosas hechas, lo que llamamos revelación natural, demuestra su eterno poder, pero no solamente demuestra que es poderoso, sino que también demuestra que Él es Dios, su poder y deidad. ¿Qué nos queda a nosotros como seres humanos, como criaturas de Él? Tenemos que reconocerle y darle la honra. Tenemos que consultar con Él antes de tomar decisiones. Debemos cada día buscar caminar en sus sendas. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. No nos corresponde a nosotros declarar, no nos corresponde a nosotros exigir a Dios. No nos corresponde a nosotros decirle, Señor, así tienen que ser las cosas, porque Él es Dios. Así que, hermanos, en medio de la crisis que el mundo está presentando en la actualidad, la crisis de salud, le invito a confiar en las manos de Dios. Sea cual sea la decisión que tome, que Dios tome, nosotros podemos estar seguros que es la mejor decisión para nosotros. Porque Él es un ser bueno, no hay maldad en Él. Y se ha permitido, porque hay que aclarar que esta situación que vivimos no es porque Dios en su interior desee el mal para el hombre, sino que Dios, a causa de la maldad, a causa de lo que el hombre ha venido haciendo, pues las consecuencias tenían que llegar. Ese acto permisivo de Dios llega a repercutir en toda la raza humana. Y Dios está al pendiente de sus hijos, no se ha olvidado de ellos. Sea cual sea la decisión que Dios tome al respecto, Él siempre buscará lo mejor para sus hijos. Cuando leo este salmo, Salmo 90, versos 1 y 2, yo puedo descansar en sus manos, sabiendo que Él es Dios. Y que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga.